El ejido no es un conjunto de tierras, sino una persona moral, y como tal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se encuentra conformado por un conjunto de bienes y derechos denominados propiedad ejidal. El reconocimiento constitucional de los ejidos se encuentra plasmado en su artículo 27, fracción séptima. La creación de un ejido es un acto voluntario que no requiere autorización de ninguna dependencia pública, por medio del cual los interesados en constituirlo aportan tierras de propiedad privada a efecto de crear un nuevo ejido. La ley agraria establece en los artículos 90 y 91 la posibilidad de que se constituyan nuevos ejidos en los siguientes términos: que un grupo de 20 o más individuos participen en su constitución. La ley agraria no admite la posibilidad de que en su constitución participen personas morales, tales como sociedades mercantiles o civiles. Sin embargo, no es restrictiva respecto al número máximo de individuos que pueden constituirlo. Los individuos que lo constituyan deben cumplir los siguientes requisitos: ser mexicanos, mayores de edad o de cualquier edad si tienen familia a su cargo, lo cual se acreditará con las respectivas actas de nacimiento o mediante las correspondientes cartas de naturalización cuando, en términos del inciso B del artículo 30 constitucional, los extranjeros hayan adquirido la nacionalidad mexicana, y los que establezca el proyecto de reglamento interno. Que cada individuo aporte una superficie de tierra y presentar constancia de propiedad expedida por el registro público de la propiedad correspondiente. La ley no es restrictiva en cuanto a la clase o tipo de tierra de que se trata. Puede ser agrícola, de temporal, de riego, de humedad, ganadera o forestal. Igualmente, debe acreditar la propiedad de la superficie que se aporte y comprobar la inexistencia de gravámenes en relación con la misma. De conformidad con las reglas del derecho civil, cada individuo deberá ser propietario de la tierra que aporte. Según el artículo 47, dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que el equivalente al 5% de las tierras ejidales, ni de más superficie que el equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en la ley. Deberá contener como mínimo las bases generales para la organización económica y social que se adopte, los requisitos para admitir y separar ejidatarios, así como las causas que motiven su separación, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, las reglas para el aprovechamiento de aguas ejidales de uso común, en su caso, las facultades y obligaciones del comisario ejidal y del Consejo de Vigilancia, las atribuciones de la Asamblea como órgano supremo, la periodicidad para la celebración de las asambleas. También la conformación y atribuciones de comisión de trabajo específicas y de los secretarios auxiliares que se designen cuando sea el caso, las normas para el uso de las parcelas con destino específico y los demás casos que se consideren pertinentes. Contar con el plano general del ejido que identifique la poligonal o poligonales topográficas de las tierras que se aportarán, así como su superficie. Que las aportaciones de las tierras y el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN y en el RPP de la localidad de que se trate. Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. Dicha escritura contendrá como mínimo los siguientes elementos: la certificación de la aportación de las tierras de que se trate,
la identificación y relación de los individuos que tendrán el carácter de ejidatarios. El plano general que identifique gráficamente la totalidad de las tierras aportadas. Los derechos que en forma proporcional le correspondan a cada uno de los integrantes. El reglamento interno con el cual operará el ejido y sus miembros. La designación de los integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia. La denominación que los interesados le hayan otorgado al ejido por constituirse. Tanto los notarios como los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de este al régimen ejidal, deberán dar aviso al RAN. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale, en la cual participan todos los ejidatarios, teniendo por lo menos una reunión cada 6 meses o cuando determine su reglamento o costumbre. Siendo administrativas los asuntos contenidos en las fracciones primera a la sexta del artículo 23 de la Ley Agraria y siendo especiales las mencionadas en las fracciones séptima a la 14ª. Esta distinción se justifica por los plazos diferentes de convocatorias, los quórum de asistencias y votaciones según se trate en primera o segunda convocatoria y las formalidades que se deben cumplir en cada una de ellas. En los términos del artículo 32 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, así como de la presentación y gestión administrativa del ejido, estando integrado por el presidente, un secretario y un tesorero y sus respectivos suplentes, teniendo facultad y obligaciones reguladas en el artículo 33 de la Ley Agraria, siendo estas el representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, así como convocar a la asamblea de los términos de la ley y cumplir los acuerdos que se dicten en las mismas. Y por último, dar cuenta de la asamblea de las labores efectuadas del movimiento de fondos, así como informar a estas sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en las que éstas se encuentran. Como tercer órgano tenemos al Consejo de Vigilancia. Su función especial, como su nombre lo indica, es vigilar que el comisariado ejidal cumpla con sus obligaciones, teniendo como facultades reguladas por el artículo 36 de la Ley Agraria, siendo estas: primera, vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley, a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. En segundo lugar, es revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades que hayan incurrido el comisariado. En tercer lugar, tenemos convocar a la asamblea cuando no lo haga el comisariado. Para resolver las dudas que pudieran quedarte, te presento al licenciado en Derecho Julio César Santa Cruz. ¿Qué es el ejido? Bueno, el ejido es la propiedad social más importante de México y del mundo, podríamos decirle. Solo existe en México este tipo de propiedad. En el régimen de propiedad ejidal, las familias carentes de tierra, después de la Revolución Mexicana, encontraron la solución a las necesidades que les había presentado los retos de la construcción de un México independiente, que era la carencia de tierras para cultivo. En el ejido, las familias o los beneficiarios con las creaciones de los ejidos son familias campesinas con derecho al trabajo pero sin tierra. El ejido les proporciona tierra y a través de esa tierra el Estado mexicano durante diversas etapas diseña programas de tipo social que benefician a esa propiedad y a esas familias mexicanas. Las personas que desean constituirse en ejido, porque aún hoy con la ley en vigor se puede hacer, es establecer una comunidad de vida
permanente, donde la solidaridad social se exprese en sus mejores formas. La propiedad ejidal permite ciertos beneficios de parte de las secretarías del Estado mexicano que le permiten tener un régimen fiscal especial, que le permiten acceder a créditos con tasas preferenciales y a ser beneficiados con programas directos e indirectos de subsidio para maquinaria, equipo, reposiciones de hatos ganaderos o bien la construcción de cercos o vallados, la preparación de tierras y en general todo lo que es inherente a las actividades del campo. Actualmente puede tener dos orígenes: una propiedad colectiva privada que no esté debidamente resuelta las sucesiones. Eso es muy común en el estado de Chihuahua, porque colonias agrícolas y ganaderas que se crearon al amparo de las leyes de colonización y que fundaron las compañías deslinadoras, pero que no fueron concluidos los trabajos hasta su última etapa, se encuentran en una incertidumbre jurídica permanente. Una vía para que adquieran certidumbre sobre esa posesión es reclamarla en vía de la creación de un nuevo centro de población ejidal, que para ello representaría pues todo: acceder a la seguridad jurídica sobre sus posesiones, un régimen de propiedad social que tiene un tratamiento específico en favor de quienes lo asumen por parte del Estado mexicano, y la posibilidad de acceder a un mejoramiento básico, fundamental, de consolidar un patrimonio con certeza y con seguridad jurídica. La constitución de un ejido, los límites van dirigidos básicamente a que no se simule en la creación de un ejido la evasión a una limitante constitucional. Esa limitante constitucional consiste en que ninguna persona física o moral sea propietaria de superficies de tierra que rompan con los límites de la pequeña propiedad que dicta el artículo 27 constitucional y que reglamenta la ley agraria. Es complejo tener un control sobre la propiedad, pero esas son las limitantes. Y le voy a decir que es complejo fundamentalmente porque no hay una intercomunicación entre el catastro rural de los estados y el catastro rural del Registro Agrario Nacional, que registra la propiedad social, ya sea ejidal, comunal o de colonias federales. Pero esa sería la barrera básica y la fundamental. Fíjese, en relación con los órganos de representación ejidal, la reforma de 1992 arrojó sobre estos órganos un retroceso. ¿Por qué un retroceso? Porque elegir o remover órganos de representación ejidal no requieren de la presencia de ninguna autoridad. En el pasado, para que un órgano de representación, entonces les llamaban autoridades ejidales, pudiera ser sustituido o electo o removido, se requería la presencia de un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria. A mí me parece que los procesos democráticos hacia el interior de los ejidos no están siendo respetados. Y no están siendo respetados porque no hay ninguna autoridad o representación del Estado en esos procesos. Es más, me atrevo a decir que en muchos casos es altamente probable que ni siquiera las asambleas ejidales se junten o se reúnan para ese efecto. Esto ha abierto la oportunidad para que personas deshonestas, personas ambiciosas o incluso personas que pertenecen al crimen organizado tengan asolada las regiones
que tienen propiedad tipo ejidal. Tienen amenazadas regiones enteras, no solo de nuestro estado, sino del país, y creo que el Estado mexicano debe poner atención en ello, y debe poner atención porque se requiere que nadie secuestre la voluntad de otro, y aquí hay un secuestro real, no solo virtual, de la voluntad de quienes, teniendo la propiedad social, de pronto ven secuestrada su libertad de decisión. En cuanto a la regulación actual en materia agraria, hay un proceso de involución, o sea, de retroceso. ¿Por qué está sucediendo algo involutivo? Bueno, porque si bien es cierto, la reforma de 1992 se desarrolló con premisas de mayor libertad y de autonomía y autodeterminación tanto del ejido como de los ejidatarios, la falta de conocimiento y la deshonestidad, por otra parte, de algunos integrantes de ejidos o funcionarios que están llamados a asesorarlos y asistirlos, y en lugar de eso se hacen o cómplices de apetitos de tipo particular, o bien tienen un interés específico en ellos, y entonces actúan de manera, podríamos decir, desleal para con la nación, que es la que los pone a resolver estos temas. Creo que la ley agraria requiere una revisión profunda, pero que esto no sería necesario si verdaderamente tuviéramos magistrados agrarios que entendieran la teleología de la reforma, que conocieran la historia del desarrollo evolutivo del ejido mexicano, y además que no se casaran con soluciones que son prácticamente soluciones de formato y no entran a la valoración respecto de qué resolución se acerca más en el esquema de la sociología jurídica a lo que el ejido necesita, a lo que las normas deben de resolver respecto al ejido del siglo XXI, el ejido mexicano en el siglo XXI. Porque llegar a una reforma legal es altamente compleja, pero reformar o hacer operativa la ley vigente está en manos de abogados, de los abogados que son designados magistrados agrarios y que hasta ahorita han abandonado, en principio, su deber de ser juristas que el bloque de constitucionalidad les permite ahorita, de manera totalmente amplísima, solucionar problemáticas que hace 5 años no podían hacer, pero que ahora pueden abrazar, pueden tomar y pueden desarrollar, tomando en consideración las reformas que nos permitieron construir esto que se denomina en el lenguaje jurídico el bloque de constitucionalidad.